El presidente mexicano sorprendió a todos cuando accedió a dar su primera y única entrevista en todo su gobierno. Y principalmente las élites occidentales debieron haber quedado con la boca abierta después de que diera a conocer que sería con una periodista rusa, en el mismo mes que Putin también concedió su primer entrevista al reportero estadounidense Tucker Carlson. López Obrador no se guardó nada en la entrevista, que duró 2 horas y que al hablar de geopolítica, el presidente mexicano dejó claro sus posturas en la arena internacional y quién es el responsable de que no se haya, a estas alturas, firmado la paz entre Rusia y Ucrania, acusándolo de inhumano e inútil. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió al ofrecer una entrevista desde el Palacio Nacional de México a la periodista rusa Inna Afinogenova, una periodista formada en el popular medio ruso Russia Today y que actualmente trabaja en un medio español de reciente creación, el canal Red. Este hecho generó una ola de reacciones entre los medios de comunicación mexicanos e internacionales, pues en su gobierno, el mandatario mexicano nunca había concedido una entrevista en Palacio Nacional, además de hacerlo solo a 7 meses de que finalice su mandato, por lo que bien puede ser la única entrevista que dé en su gobierno. La periodista, quien solicitó la reunión, explicó que quería una entrevista que pueda ser un material que pueda observarse en algunos años para entender la figura de López Obrador justo al final de su carrera política. Quería hacer un material para la posteridad que se pueda ver para entender cómo era AMLO durante su época de gobierno, cómo pensaba ese señor que te puede caer bien, mal o regular, pero que ha sido fundamental para la historia de México, de América y del mundo, dijo. El solo hecho de que AMLO haya admitido una entrevista a una rusa y no a algún periodista pro-estadounidense ya habla de cuál es la manera en que el presidente mexicano piensa. Pero para que no hubiera dudas, en la entrevista se tocaron muchos asuntos de política nacional e internacional. Fue durante esta conversación que el mandatario azteca recordó su intento por detener la guerra en Ucrania, misma que este sábado 24 de febrero cumple 2 años y ha dejado más de 10.300 muertos y daños por 480.000 millones de dólares. Como todos recordarán, a principios de 2022, las tensiones entre Rusia y Ucrania eran insostenibles. En consecuencia, y tras varias advertencias, el ejército ruso entra en el este de Ucrania, iniciando así el conflicto armado más intenso en Europa desde la desintegración de Yugoslavia. Ya avanzado el conflicto, el Consejo de Seguridad de la ONU organizó una cumbre para tratar de solucionar dicho conflicto. Sin embargo, estos diálogos fueron estériles y hasta el momento la guerra sigue. Sin embargo, la representación mexicana a cargo de Marcelo Ebrard llevó la propuesta de AMLO para ponerle fin al conflicto. Durante la entrevista con Afinogenova, el presidente de México fue cuestionado sobre el valor y la pertinencia que tienen los organismos internacionales y le recordó que las propuestas que envió el Estado mexicano a la Organización de las Naciones Unidas, como el Plan contra la Pobreza Global o la tregua entre Rusia y Ucrania, fueron desechadas. Al respecto, López Obrador señaló que estos organismos son en esencia necesarios, pero hace falta más energía y claridad de los dirigentes de la ONU. Ese organismo está convertido en un florero, está de adorno, advirtió el presidente de México. No puede ser que no detengan una guerra. No puede ser que no puedan convencer a las potencias de que se debe buscar una salida negociada en las confrontaciones que se están dando en el mundo, agregó a su crítica. Este plan de AMLO consistía en establecer una comisión de negociación, en donde se proponía la mediación de 3 actores esenciales que establecieran contacto entre los gobiernos de Ucrania y Rusia.
La mesa de diálogo propuesta por López Obrador consistía en el Papa Francisco, el presidente de la India, Modi, y el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Sin embargo, dicha idea fue desechada en el Consejo de Seguridad, algo que lamentó profundamente el mandatario mexicano, pues calificó como una arbitrariedad que por diferencias del gobierno y ciertas élites, los gobiernos de ambas naciones pagan con sus vidas, por lo que lo calificó de infame. Porque la guerra no es un asunto de los gobiernos, no es un asunto de los de arriba, es un asunto del pueblo. Es lo que siempre sostengo en relación al infame bloqueo de Cuba, que no es afectar al gobierno de Cuba, es afectar al pueblo de Cuba, dijo López Obrador, refiriéndose a cómo después de tantos años de votar por quitar el bloqueo de Cuba en la ONU, estos han hecho absolutamente nada. Es medieval bloquear a un país. Su estrategia es retrógrada. Quieren que sufra el pueblo, para que el pueblo se rebele en contra de su gobierno. ¿Y dónde está lo humanitario? ¿Quién se atreve a intervenir para que no puedan comer o no puedan tener cosas los cubanos? Es una gran injusticia, dijo el presidente mexicano. Pueden quitar la vida a miles y pueden haber miles de refugiados, ¿y no importarnos? Y un señor que representa a una potencia bloquea una iniciativa para conseguir la paz. Eso está mal. La política se inventó para evitar la guerra, arremetió. En política no hay coincidencias. Esta entrevista viene en un interesante momento geopolítico en México, pues México es uno de los 70 países que celebra elecciones en 2024 y en este mismo mes, la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, que representa a los partidos tradicionales mexicanos PRI, PAN y PRD, fue de gira política en Estados Unidos, encendiendo las alarmas en el país azteca. Durante su gira, la candidata opositora acusó al gobierno de López Obrador de coquetear con Rusia y China, mencionando que ella era firme aliada de Washington, que condenaría al presidente ruso, a Hamás y básicamente a todos los enemigos de Estados Unidos, cosa que el presidente mexicano se ha negado a hacer. Es decir, se mostró abiertamente como la candidata pro Estados Unidos. En ese contexto, la entrevista con el medio ruso parece resaltar lo diferente de la política exterior del partido Morena, los cuales sostienen la soberanía de México para relacionarse en sus propios términos con todos los países. Lo más probable es que la heredera del movimiento, Claudia Sheinbaum, quien goza de una amplia ventaja electoral sobre Xóchitl Gálvez, continúe con esta política. Debido a esto, la entrevista no pasó sin causar molestias. El mismo The Washington Post se quejó de la entrevistadora, descalificándola como una portavoz de propaganda rusa. Otra periodista de Washington también se quejó en Twitter de la entrevista, acusando al medio español de ser un activo del presidente ruso Vladimir Putin, diciendo incluso que Putin debe estar celebrando por partida doble. De esta manera, es que la entrevista incomodó mucho a los intereses de Washington en México. Habrá que seguir de cerca de qué manera se van desarrollando las elecciones en México, pues todo apunta a que esta será una de las elecciones más importantes del año y por eso estará cargada de mucha influencia geopolítica. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.